En el 2010, en este año, el mundo entero observó con el corazón en la mano el dramático rescate de 33 mineros que estaban atrapados en una mina en San José, en Chile. Estaban a más de 700 metros bajo tierra y sin esperanza de salir con vida. Todos los titulares hablaban de esto. Aquellos hombres enfrentaron la oscuridad total, el hambre, la desesperación durante 69 días. Durante las primeras 2 semanas no hubo comunicación con el exterior. Estaban completamente aislados en un abismo sin salida. Pero allí, en ese momento, cuando todo parecía perdido, una sonda perforó la tierra y llegó hasta ellos con un mensaje. Y el mensaje era el siguiente: estamos aquí, no los hemos abandonado, no los hemos olvidado. A partir de ese momento, comenzó una de las misiones de rescate más extraordinarias de la historia. Se invirtieron recursos inmensos, se coordinaron esfuerzos internacionales y después de un gran trabajo, uno por uno, los mineros fueron rescatados de su tumba subterránea. Cuando el último hombre salió a la superficie, el mundo celebró un rescate que parecía imposible. ¿De qué trata la Biblia? Bueno, la Biblia trata precisamente de algo muy parecido a lo que ocurrió en esta historia. La respuesta es esta. La Biblia es la historia de cómo Dios, en su misericordia, actúa para redimir a la humanidad del pecado y restaurar la creación. De esto trata la Biblia. La historia que encuentras allí tiene que ver con Dios y su accionar para revertir los efectos del pecado y restaurar a su creación y llevarla a una nueva creación. Desde Génesis hasta Apocalipsis se muestra un patrón continuo de gracia, de restauración, cuyo proceso culmina en la persona de Jesús y finalmente en la nueva creación. Por tanto, el mensaje que tú escuchas y que tú encuentras en la Biblia es inconfundible. Es un mensaje que sale de la boca de Dios, el cual te dice: estoy aquí, no te he olvidado. Y eso es para ti, eso es para mí y para cada uno de los pecadores de este mundo. Necesitamos como nada en el mundo que el Dios de la vida nos diga: estoy aquí, no te he olvidado. Estoy aquí, te voy a redimir. Estoy aquí, te voy a sacar de lo más profundo. Estoy aquí, estoy actuando para cambiar tu historia. De esto trata la Biblia, no de otra cosa. ¿Cómo se puede demostrar este tema que domina las páginas de este libro? Aquí te dejo la evidencia. Cuando tú empiezas a leer la Biblia de forma consistente, con el deseo real de encontrar la voz de Dios hablarte, descubres que el tema central no es otro que la redención. Y en este proceso de redimir, en este tema que se extiende a lo largo y ancho de la palabra de Dios,
hay un patrón que se repite. Y el patrón se da en 3 etapas. Creación. Creación perfecta. Cuando Dios creó al mundo, lo creó sin pecado. Y cuando terminó su obra de creación, dijo, bueno es en gran manera, alabado sea su nombre. Pero ese mundo ideal, poco tiempo después, fue dañado porque el pecado entró. Y el pecado de Adán y Eva, los primeros seres humanos, provocaron que la maldición cayera sobre la creación y la humanidad. Por tanto, después de la creación perfecta, encontramos una segunda etapa y es la etapa de la caída y de la corrupción. De esto se habló en el Nuevo Testamento. Pablo en Romanos 5:12 dijo, disculpe, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, fíjese cómo hace un retroceso al pasado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Ahí está el proceso de la vida, de la historia de la humanidad. Que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero la historia no queda allí. No queda en caída, en derrota, en corrupción, en juicio, en muerte. No. Si es verdad que Dios creó un mundo perfecto y después apareció el pecado, también la solución a este gran drama también apareció. Dios interviene para redimir y restaurar. Y también a lo largo de la Biblia encontramos el desarrollo de esta gran verdad. Desde Génesis 3:15, donde encontramos la primera promesa redentora, y pasando por el pacto de Abraham, cuando Dios le llama, le promete bendecirle a él y por medio de su simiente a todas las naciones de la tierra, y llegando hasta Cristo, en quien se cumplen todas las promesas redentoras del Antiguo Testamento. Toda la expectativa de redención en Cristo se cumple. Dios está actuando para salvar y restaurar al mundo. Y toda esta trama terminará allí en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Cosa que describe el libro de Apocalipsis. Y tenemos que leerlo, porque es emocionante escuchar estas palabras y saber que lo que ahora vemos, dolor, muerte, tragedia, llanto, pérdida, ausencia, todo eso quedará atrás un día. Porque Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la redención, está actuando para revertir los efectos del pecado. Apocalipsis 21, verso 1 al 5, leemos la palabra de Dios y dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, aleluya, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Sabes por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Todo eso que te aflige, que te hace infeliz, esclavo, desdichado, eso habrá quedado atrás.
Y escribe Juan, y el que estaba sentado en el trono dijo, atento, escuche esto, porque lo que vas a escuchar no lo dijo un apóstol o un profeta moderno o un pastor, cualquiera que sea el líder. Lo que vas a escuchar lo dijo Dios mismo. El que está sentado en el trono, el que gobierna sobre el mundo, el que tiene el control de todas las cosas, el que está sentado en el trono, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Aleluya. Hacia ese estado de cosas nos dirigimos. Hacia allí nos dirigimos. Alabado sea su nombre. Hacia una nueva creación, donde todo será hecho nuevo. Y el que dijo esto le dijo a Juan, escribe estas cosas porque son palabras fieles y verdaderas. Qué bueno es Dios. La primera evidencia es esta. El tema central de la Biblia es la redención. Y este tema se desarrolla a lo largo de la Biblia, pasando por tres etapas claves: creación perfecta, caída y corrupción, y finalmente redención y restauración de todas las cosas. Ahora, la segunda evidencia, no menos importante, es que la misericordia de Dios se ve, manifiesta en la historia de la salvación que encontramos en la Biblia. Las grandes historias bíblicas, las que más conocemos, las que más alusión hacemos en nuestras escuelas dominicales o en nuestros púlpitos, resaltan la misericordia de Dios. Hacen énfasis en la misericordia de Dios. Ponen en claro que Dios está interviniendo constantemente en la historia para anular los efectos del pecado y restaurar todas las cosas a su propósito original. Mire el pacto con Noé. Dios con Noé establece un pacto y le promete no destruir la humanidad. No destruirla más por agua. Mostrando de esta forma su misericordia después del juicio. Pero mira la historia de Abraham. Dios elige a un hombre para bendecir a todas las naciones de la tierra. De esta forma anticipa el alcance universal de la redención. Dios interviene en la historia bíblica y cuando lo hace, la misericordia de Dios queda evidente. Es claro que Dios está actuando para cambiar los efectos del pecado. No olvides la liberación de Israel. Dios rescata a su pueblo del Antiguo Testamento. Los rescata de la esclavitud de Egipto como un acto de misericordia y de restauración. Y de esta forma está anticipando un rescate mucho más grande que traería más tarde el propio Señor Jesucristo. Pero tampoco olvidemos a los profetas. Amigo, los profetas en su ministerio anunciaron tanto el juicio por el pecado como la restauración futura. Lea Isaías 11, del 1 al 9. O por qué no, Jeremías 31, del 31 al 34. Solo algunas citas, por mencionar algunas. Para que recordemos que Dios interviene constantemente en la historia. Constantemente en la historia para dejarnos saber el tema central. ¿De qué trata las Escrituras? De Dios actuando para redimir, para cambiar, para anular los efectos del pecado. Los profetas fueron testigos de esto. Israel como nación
Su historia fue testigo de esto y es evidencia de esta verdad. Abraham y Noé, hombres que encontramos en el Antiguo Testamento, hombres reales, sus vidas, sus llamados, el pacto que Dios estableció con ellos, nos hablan alto, fuerte y claro que la Biblia trata de Dios interviniendo en la historia para salvar y redimir. La tercera prueba, la tercera evidencia de este asunto es que Cristo es el cumplimiento supremo de la misericordia de Dios que se estuvo viendo y manifestando en todo el Antiguo Testamento. Jesús, el Hijo de Dios, se presenta ahora en el Nuevo Testamento como la consumación, el clímax de ese plan redentor. En la persona de Cristo, escúchelo bien, Dios interviene decisivamente para revertir los efectos del pecado. Por medio de su venida al mundo, su encarnación, su muerte expiatoria y su resurrección, el Dios de la vida, el Dios de la historia, resolvió el gran problema de la humanidad, que es el pecado. Lo resolvió porque allí en la cruz, por medio de su venida al mundo, de ir a la cruz del Calvario, morir por los pecados y resucitar al tercer día, se resolvió de una vez y por todas el problema de la redención. No sé si algún otro problema no se resolverá, pero el de la redención, el que tú y yo necesitamos, ese está resuelto en Cristo. Solamente Dios nos hace el llamado: venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. No sé si cualquier otro tema o asunto de la vida se resolverá, pero el tema de la salvación está resuelto. Ya se resolvió, ya se ejecutó, ya Dios intervino decisivamente en la historia para resolver este asunto. Cristo vino y el que cree en Él tiene vida eterna. No hay de otra. El que viene a Él no le echa fuera. Ten confianza. Aleluya. Tenemos que entender que el tema de la Biblia es la redención, cuya redención que se vio palpable en la historia del Antiguo Testamento llega a su cumplimiento final y decisivo en la persona de Jesucristo. De esto trata la Biblia. Y el plan de Dios, el plan final de Dios, es llevar a la creación entera, cambiarla e inaugurar una nueva creación. La Biblia concluye con la restauración final de todas las cosas. Te lo leí en Apocalipsis 21. Por tanto, esta es la cuarta evidencia, la nueva creación, de la cual habla la Biblia y hacia donde nos dirigimos tú y yo y el mundo y la creación misma. Es la culminación de la misericordia de Dios. Dios hace nuevas todas las cosas. En esa nueva creación, todas las cosas son nuevas. Se elimina el pecado y sus efectos, porque ya no habrá muerte, dolor o maldición. Y la comunión con Dios será plena. Dice Apocalipsis que los que estemos con Él ese día nos describe como su pueblo
Y Dios mismo estará con nosotros para siempre. Alabado sea su nombre. Ahora, si has entendido que la Biblia es la historia de la redención de la humanidad, de esto trata. Y trata de la restauración final de la creación misma. ¿Cómo aplica a los cristianos contemporáneos? ¿Cómo aplica a tu vida? ¿Cómo aplica a mí? Quiero dejarte con esto. Después de escuchar estas evidencias y de dejar claro la respuesta a la pregunta de esta reflexión, ¿de qué trata la Biblia? Quédate con esto finalmente. Dios es soberano en la historia. Dios está activamente llevando a cabo su plan de redención. Y no hay diablo, no hay nada ni nadie que lo pueda frustrar. Por tanto, confía en que sus propósitos se van a cumplir a pesar de cualquier circunstancia adversa. Dios es el Dios de la historia. El Dios de la Biblia es el Dios de la historia. Ahora, también quédate con esto. Y quiero que lo tomes con tanta importancia como todo lo que te he dicho. Cristo es el centro de la redención. La obra redentora de Dios culmina en Cristo, quien es el centro de las Escrituras. Por tanto, tu fe y la enseñanza que prediques debe de girar en torno a Jesús. Y esa aplicación no la puedes pasar por alto. Sí, confía en que su propósito se va a cumplir a pesar de tus luchas. Pero también recuerda, tu fe y tu enseñanza debe de girar alrededor de Él, porque Él es el meollo, la piedra de toque, Él es el centro de la palabra de Dios. De Él trata. Ahora, como iglesia, tú y yo tenemos un papel, una función, una misión. Y Dios usa a la iglesia como agente de su reino en este mundo, para extender su palabra, para anunciar su palabra de redención y la gente venga, crea, se arrepienta y sea salva. Entienda que Cristo es el camino. Por tanto, participa en su misión de reconciliación, porque en el corazón de Dios está el deseo de reconciliar a los perdidos con Él. Y por último, esta aplicación estaría inconclusa si no te digo esto. La restauración de la creación, de tu vida, finalmente la creación también será consumada con el regreso de Cristo. Por tanto, tenemos que vivir con una perspectiva eterna.